Pues parte del concepto es, o sea, como que enfocarnos en las 7 cabritas y el lobo, así que si tú ves el piloto de la serie, pues es lo más fiel a lo que fue la original. Pero entonces, para seguir haciendo cuentos, queríamos mantenerlo con las 7 cabritas y el lobo. Esto es Rocolandia, la serie de las cabritas. Saludos, bienvenidos a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo las buenas noticias y celebrando lo bueno, porque tú sabes que a mí me encanta celebrar. Estamos celebrando hoy, todavía empezando este año con más noticias positivas. Hoy tenemos un programa donde hablamos de que lo más importante, ¿verdad? Como siempre nosotros hablamos en este programa es la familia, porque para nosotros la familia es bien importante, la familia, las buenas noticias, el tener un espacio para discutir y para compartir gente que está haciendo cosas importantes, cosas diferentes, cosas positivas por Puerto Rico, aquí y fuera de Puerto Rico. Así que hoy vamos a hablar de que todo vuelve, de las generaciones, de que los retros siempre revive y todo está de moda. Y tú feliz con eso, porque claro, estás sacando así todas las cosas de todo lo vintage que está ahora me encanta. Sí, pero todo con un nuevo twist, y para eso pues las generaciones más modernas pues son las que se encargan de ayudarnos a dar ese revival y ese nuevo aire a todo. Y así que hoy nos acompañan padre e hija súper talentosos, estamos muy contentas de que están con nosotros Alberto Carrión y Cristina Carrión. Bienvenidos a Good News. Gracias, muchas gracias. Gracias. Qué bueno tenerlos aquí, porque hoy venimos a compartir las buenas noticias de que ambos han estado trabajando juntos en un especial, no sé cómo le llamamos, no es un especial, es una serie animada de Rocolandia, que fue un éxito, pero en ese entonces, Alberto, era en los 80, cuando originalmente se creó Rocolandia. Correcto. Eran discos, LP en aquella época. Pues, mira, eso nació de que yo monté un estudito de grabaciones en el garaje de mi casa. Para ayudar, porque yo hacía jingles y todo ese tipo de cosas. Se había muchos chavos haciendo los demos y le tenía que pagar mucho dinero a otra gente. Y yo dije, pues, para eso hago mi propio estudio, hago los demos en casa, y si tiene bastante calidad, pues los grabo también. Y poco a poco pues fuimos mejorando la calidad y haciendo cosas, hasta que de momento tenía el estudio, tenía tiempo de sobra, y dije, ¿qué hago con todo este tiempo? Vamos a producir algo. Y hablo con Camille, mi hermana, y con mi mamá. Le digo, ¿por qué no nos sentamos y hacemos un disco de cuentos de niños? Y a las dos les encantó la idea, y ahí nació Rocolandia. Yo creo que siempre me parece que el sector de los niños es el más que necesita contenido que inspire, y que muchas veces es los menos productos que tienen, y creo que es maravilloso que un proyecto que nació de un junte familiar para los niños, que puedan haberlo retomado y transformado. Cuéntanos un poco cómo es Cristina, que es este proyecto. Exacto, la segunda generación, que tú eres directora, tú trabajaste en Nueva York. Correcto. Explícanos un poquito de tu background y cómo te integras, entonces cómo buscas ese proyecto engavetado, que fue exitoso en su momento, y lo revive. Pues un poco de mi background, pues yo, o sea, como que me moví mucho en el mundo de teatro, precisamente en Nueva York. Yo estudié actuación, dirección y producción. Y entonces, pero mis inicios también vienen de Rocolandia. Yo crecí con todo, o sea, lo que fue papi, lo que fue Camille. Y fue un mundo en que yo donde me crecí, donde fue parte de mi desarrollo, y parte de mi pasión siempre fue el teatro musical. Y yo creo que Rocolandia también tuvo un poquito que ver con eso, porque Rocolandia empezó cuando yo nací. Y eso se siguió porque no solamente fue un LP, sino que se siguió produciendo en el teatro, y a través de los 80 y de los 90 hasta temprano en los 2000.
Así que eso fue parte de mi infancia, el verlo en teatro. Yo crezco, estudio, o sea, como que en Nueva York, todo lo que es teatro. También monté mi propia compañía de off-Broadway. It sounds fancier than it is. Pero sí, o sea, como que haciendo teatro clásico, mucho Shakespeare, mucho Ibsen, o sea, y corrí esa compañía de teatro por como 5 años en Nueva York. Y entonces ahí cogí un break porque necesitaba, me metí un poco en real estate. Necesitaba pagar la renta, en realidad. Y entonces, todos los artistas. Aspiring actor, ¿no? todos lo tenemos que hacer. Y entonces como que mi vida empezó a coger un poco más una gira hacia el negocio. Y ahí decidí pues estudiar un MBA durante la pandemia. Estando en el MBA, yo decidiendo cuál iba a ser mi próximo paso, pues ahí empiezo a estudiar, o sea, como que lo que es el entertainment industry, o sea, como que lo que es el business of entertainment. Y también como el español está teniendo un renacimiento, o sea, porque con el internet, con el streaming, todo lo que es el español se hace más accesible de una forma que no se podía antes. O sea, si miras a Latinoamérica, antes todo era bien segmentado. Pero ahora se está abriendo el mundo y se está conectando lugares que no se podían antes. Sí, así no que dependes de un canal sino tú misma puedes tener tu propio correcto, canal. lo ves todo en Netflix, ahora por eso ves Casa de Papel, que ha sido un éxito enorme, o sea, mundial, que las cosas en español ya tienen un reach más mundial. Y al estudiar eso, pues de momento yo empiezo a pensar en mi background de teatro, empiezo a pensar en Rocolandia, que es, o sea, como que un IP que literalmente está en gaveta, o sea, está en el closet. Y pues ahí se me ocurre abrir el closet, sacarlo y hacerlo, convertirlo en una serie animada, modernizado para la generación de hoy día. Y precisamente para un mercado que se está abriendo al mundo. Sí, para que la gente entienda un poco lo que está diciendo Cristina. Cuando tú tenías una producción que querías poner en Venezuela o en Colombia, tú tenías que negociar casi con cada país, porque Cada territorio, correcto. cada país tenía su barrera que tenías que entonces, por ejemplo, México, tú no puedes llevar nada a México si no traes a 2 mexicanos a trabajar acá. Exacto. O sea, es todo complicado. todo es bien complicado y no es tan fácil como ahora en el internet, que las cosas van streaming y ahí se tumbó esa barrera, ¿no? Y todo con el acento original, o sea, porque siempre hay mucho pushback en términos de, pero no lo vamos a entender en este país, pero ahora se está abriendo y, o sea, la globalización está creando que las cosas auténticas y como suena auténticamente, de verdad tenga, o sea, Más arraigo. sí, y más audiencia, que a la gente le interese Y más. este proyecto de Rocolandia se hizo todo en Puerto Rico, Todo o sea, fue- la animación, las voces, porque yo conozco algunos de los niños que salieron que son las cabritas. Explícanos un poco cómo fue eso, las audiciones, o sea, me imagino que ¿cuándo empezó este revival de Rocolandia? Pues empezamos precisamente cuando me gradué del MBA, que lo hice en Madrid. O sea, ¿Cuándo fue eso? ¿Qué año eso fue fue a fines del 2021 y me mudé a Puerto Rico en enero del 2022 para empezar este proyecto precisamente. Porque ahí yo llamo a papi y le digo, mira, tengo esta idea, lo quiero hacer todo en Puerto Rico, quiero que tenga esa autenticidad. Bastante rápido, porque yo que desarrollo proyectos cinematográficos, realmente hay proyectos que yo he estado desarrollando por 3 años y para poder filmar. Y ustedes en 3 años Yo también logramos tenían ya hacerlo. mucho material, ¿verdad? Sí, yo pienso que el que sea en la familia, esa es otra ventaja, o sea, no es lo mismo la burocracia, ¿verdad? De tú estar negociando derechos, complicaciones para que funcione, que Sí. papá e hija, vamos a hacer esto, Bueno, yo más inmediato. yo tenía mi duda. mi duda no, mi exigencia. Ah, yo eso es le interesante. dije, yo le dije, tú te encargas de todo, yo te ayudo con la música. De ahí para adelante, you're on O your sea, la own. parte administrativa te Sí, quitaste. yo Papi me no. dijo, yo estoy retirado, así que yo me encargo de lo que me gusta, la música, tú de todo lo demás. Pero Así eso es parte del éxito, porque un cantautor, compositor como Alberto Carrión, que se dedique entonces a poderle poner
otro giro a esas composiciones originales para adaptarlas a este. Yo creo que eso es parte del éxito, que la buena noticia es que Rocolandia ganó 4 Emmys recientemente. Bravo. Correcto. Que eso es algo que no pasa todos los días con producciones locales, ¿no? Correcto. ¿Qué fueron esos premios? ¿Por qué fueron? Pues fueron, o sea, por el performer / narrator, que obviamente Joaquín Jarque hizo el Lobo Feroz. Hizo un Lobo Feroz, que es una cosa impresionante como se Y mucha gente lo ha visto y por eso se llevó el Emmy. Entonces, en términos de Art Direction, se lo llevó Eliana Falcón-Borsky, que es una de las que lideran el equipo de Manatí Studios, que es el estudio de animación que utilizamos, que es aquí Puerto Rico, Ajá. y todos los animadores, que era un equipo, yo diría, de como 40 animadores. Sí. Manatí Studios. Manatí Studios. Pues Increíble que en Puerto Rico hay un talento. No, pero es que lo más que a mí me ha impresionado de esto es que al conocer cuáles son los animadores, además de las principales, que fueron Eliana y Mariela, Ujú. pero todos los demás son niños, Talentosos, con un arte jovencitos, increíble. pero o sea, te digo de 20 y pico años. O sea, Digo, Mariela y Eliana también son de 20 y pico de años. O sea, sí, no, pero está bien, pero que todos. yo los veía trabajando, y los trabajos que sacaban, y yo decía, ¿cómo es posible que haya tanto y tanto talento en todas estas niños? ¿Y Todas estas- cuántos animadores tenían total? Como, o sea, entre todo lo que fue Manatí Studios, yo diría que como entre 25 a 30 animadores artistas, pero el equipo entero, o sea, el estudio entero fueron como 40 personas. Y Y entonces entonces- uno piensa que la animación sí. es fácil, pero la animación es de mucho detalle, Muy difícil. de planificación. Correcto. ¿Y qué tipo de animación utilizaron? Porque tú sabes que hay el de línea, stop motion. Animación 2D. 2D. Así que eso fue bien, o sea, como que básico 2D, o sea, yo lo quería bastante, no demasiado complicado, Ujú. pero y eso ganó, pero 2D es complicado ganó también. un Emmy la animación. Con- Sí. El Art Direction, El o sea, de la- exacto. ajá. ¿Y qué más? ¿Los otros dos? Entonces, en música, pues, Ujú. en música había para Composition y Arranger, así que en ese nos llevamos 2 estatuas, porque el Arreglista compositor y es compositor. Sí. Alberto Carrión Y el Eduardo arreglista Reyes fue Eduardo Nápoles. Reyes, que hizo un trabajo Espectacular. De los arreglos. de los arreglos musicales. sí. Correcto. Así que en esa una categoría, 2 estatuas para 2 personas. Y entonces también para el audio postproducción, Héctor Iván Rosa, que los que En lo Alpha conocen, Recordings, sí. los que lo conocen saben que él es el monstruo de aquí, o sea, para lo que es audio post. Así que O sea ahí. que ustedes, talento boricua, todo Por todas fue, partes. todas partes. ¿Y esto fue cuándo la premiación? ¿Cuándo fue? a diciembre Ahora, 6. O sea, hace Diciembre seis, poco, hace poco. a fines del año pasado, correcto. Pero aparte de los que ganaron premios, o sea, como que para mí todo el equipo se merece reconocimiento y esto representa para todos. O sea, también teníamos los escritores. O sea, yo fui la guionista principal porque hasta antes de que tuviéramos los recursos financieros para poder empezar producción, pues yo empecé escribiendo los guiones. Una vez que tuvimos los recursos, pues ahí armamos un writer's room, todos de escritores de aquí, o sea, Camila Monclova, Mariana Monclova, Ernesto Rolón, María Angeli Vélez, o sea, todos se unieron al writer's room y ahí pulimos los libretos que ya habíamos hecho y ellos también hicieron drafts para 3 de los 10 episodios que O sea, teníamos. el Rocolandia, la serie animada, son 10 episodios hasta el momento. Hasta el Correcto. momento. Ujú. Porque me imagino que los planes serán Season- Season 2, Season season- 3. Eso es lo que esperamos. así que vamos a Season ver. 27. Exacto. Por ahí seguimos. Pero hay que hacer como lo de Stranger Things, hay que dejar como que la gente pensando que se va a acabar y después aparece un revival otra vez. Curiosa sobre la parte de negocios, que me parece súper interesante que hayas podido estudiar también eso y que tengas los talentos, porque yo soy productora, pero yo no puedo dirigir. O sea, nunca me ha interesado dirigir, creo que son dos mundos, son
dos tipos del cerebro que se utilizan, y veo que en tu caso pues puedes hacer ambas, que es un súper talento. ¿En dónde, cómo esa parte del negocio para poder ponerle monetizar, ¿no? Los views, etcétera? Cuéntanos un poco de cómo fue ese mundo. Pues definitivamente, o sea, como que yo empecé toda mi carrera profesional en teatro, en actuación, o sea, yo quería ser actriz y le metí mucho al estudiar lo que es actuación como tal, y con eso se me hace mucho más fácil ser directora. Sí. Cuando yo empecé a hacer mi compañía de producción en Nueva York era más por amor al arte. Así que todo eso que estás mencionando de monetizar y todo, no tenía mucha destreza en eso. Eso es parte de uno empezar. No tenía la educación. A veces costaba más montar la obra que lo que sacaba. No tenía la educación, por eso digo que era mucho más el amor al arte. Pero entonces, al meterme más en real estate, o sea, y entonces decidir, ok, pues déjame desenvolverme un poco más en lo que es negocio y estudiar y prepararme un poco más en negocio, que ahí fue donde fui a Madrid. Pues ahí empiezo a descubrir que me enfoqué mucho en lo que es el startup, en lo que es hacer una empresa nueva. Y eso fue, o sea, porque de momento, mientras estaba en las clases, me di cuenta que muchos de mis compañeros que se habían preparado de antemano, o sea, como que su bachillerato había sido en negocio, pues yo me diferenciaba mucho de eso por la parte creativa. Uh-huh. Y al ser alguien que de verdad se destacaba mucho en la parte creativa, pues entonces lo que más me llamó fue el mundo de startup, que es lo más inseguro del negocio. O sea, yo quería estabilidad, pero terminé en lo más inseguro del negocio por ese aspecto creativo. Pero entonces encontré que el startup y el concepto de startup, una vez que tienes las herramientas, envuelve mucha creatividad y envuelve mucho o sea, como que traer muchos elementos, algo que una maestra mía de teatro, de Shakespeare, o sea, cuando hacía mi bachillerato, que trabajé con ella, no solo haciendo mi propia producción, pero como assistant director para su producción a la misma vez, ella lo que me dijo fue, you are very good at making sense out of chaos. Y yo creo que eso es lo que más me ha ayudado en términos de lo que es empezar una empresa. Eso es para toda la vida, porque el que pueda manejar y hacer de un caos que parezca una obra de arte o que tenga sentido, pues, y sacarle algún beneficio económico, pues mejor todavía, porque el problema de los artistas es pues que verdad que uno es creativo o que tiene estas grandes ideas, pero de eso a convertirlo en un negocio que genere ingresos, pues es un reto. Para mí yo creo que no es algo que es único para mí, es algo que yo me di cuenta porque sí estudié negocios, pero tenía ese background de creativo. Y yo creo que si muchos creativos se meten a estudiar negocios, pueden aprender esas herramientas para sacarle provecho, porque hacer una obra o sea, como que cosas por el amor al arte es bello y es precioso, pero at the end of the day, los que toman las decisiones son las personas de negocio. Y con 40 animadores y todo el equipo de trabajo es una gran responsabilidad cumplir, porque la gente tiene que poder cobrar y tú tienes que poder vender también la obra. ¿Y dónde podemos ver la serie? Pues la serie se puede ver ahora mismo en YouTube, en Prime Video, Amazon Prime Video, y por ahora ahí. Y entonces después, o sea, esperemos que en más lugares pronto. Y pregunta, yo de nuevo quiero saber el proceso de las audiciones y de estos niños, porque quiero que nos expliques un poco qué es Rocolandia, porque la gente escucha, pero es una historia de 7 cabritas, está inspirada, me imagino, en los cuentos de las cabritas y el lobo, ¿verdad? Originalmente, correcto. Alberto, Rocolandia es un mundo de fantasioso de niños, ¿no? De cuentos de niños. No es entre el Rocolandia, uno de los cuentos es Las 7 cabritas y el lobo, que fue el más éxito que tuvo correcto, cuando primero hicimos en los 80. Pero sigue tú, Cristina. Pues parte del concepto es, o sea, como que enfocarnos en Las 7 cabritas y el lobo, así que si tú ves el piloto de la serie, pues es lo más fiel a lo que fue la original. Pero entonces, para seguir haciendo cuentos, queríamos mantenerlo con Las 7 cabritas y el lobo. Esto es Rocolandia, la serie de las cabritas.
Así que de ahí yo saqué mucho de mi infancia, o sea, cuentos de mi infancia, yo creciendo con mis hermanas, con mis primas, porque son 7 cabritas. Yo tengo 2 hermanas y tenía 3 primas con que siempre jangueábamos mucho. Y entonces de ahí yo saqué mucho de esas historias para meterlas en el cuento y en un escenario con 7 cabritas y un lobo. Así que ahí sacamos más cuentos. También le dije a los mismos escritores saquen de su infancia, o sea, como que historias de eso, o sea, de lo que fue el crecer en Puerto Rico, de lo que es crecer en un país latino. Y ahí sacamos más cuentos. Pero entonces, aunque nos enfocamos en las 7 cabritas y el lobo, sí traemos personajes de los otros cuentos de Rocolandia. Por ejemplo, uno de los cuentos era El osito y el zorro. Pues el osito es uno de los compañeros de las cabritas. Tenemos de la escuela. Pero entonces tenemos a la cucarachita Martina. Pues la cucarachita Martina la pusimos como la maestra de las cabritas. Y entonces también Hansel y Gretel también son los compañeros de clase de... O sea que es una mezcla de cuentos, déjame ver si es una mezcla de cuentos tradicionales infantiles, pero entonces en donde los personajes se mezclan y con anécdotas puertorriqueñas metidas dentro de la sopa. Pero déjame aclarar un poco, no es una mezcla de Hansel y Gretel, eso no. Ellos están como un cameo appearance en los personajes. Esos personajes, pero no tienen... O sea, solamente son los personajes que se integran al cuento. Que se integran. Pero porque la visión, en el futuro, sí. La visión es precisamente eso, abrir la puerta para que si esto sigue produciéndose y se sigue haciendo, pues entonces, o sea, que no sea simplemente el mundo de Rocolandia de las cabritas, que creemos el mundo de Rocolandia donde pueden haber diferentes spin-offs de los otros personajes también. Así que es abriendo esa puerta para crear el universo de Rocolandia. Puede haber una serie de Hansel y Gretel. Entonces, o de la cucarachita, me encanta la cucarachita Martina. Piensa en el Marvel Universe, que tiene diferentes superhéroes y cada uno tiene su historia. Claro. Eso es, o sea, como que long term. Bueno, pero es un long term goal que está a la vuelta de la esquina, porque ya esta primera etapa, que yo creo que es la más difícil, donde uno creas, lo vendes, lo comercializa, ya recibió reconocimiento, pues ahora ya es más fácil tocar las puertas y decir, bueno, ahora viene la productora, ahora es más fácil eso. No, y dar a conocer y a conocer que pueden ver la serie, que pueden poner la serie a sus niños, a sus nietos, a sus hijos, para que disfruten de un producto puertorriqueño, hecho con mucho cariño, de una familia de artistas, que me encanta que tú empezaste con tu mamá y tu hermana, ahora con tu hija, así que qué bonito proyecto familiar. Y que auspicien lo de aquí, porque hay mucho talento en Puerto Rico y aquí lo tenemos presente, que hay que apoyarnos y celebrar las cosas buenas que se están haciendo en Puerto Rico y galardonados con 4 premios, así que Correcto. Eso es tremendo, muchas felicidades. Entonces, de nuevo, se puede ver en YouTube, en Prime Video y Correcto. En YouTube Kids. En YouTube Kids, exacto. Ya hace poco entramos a YouTube Kids, porque YouTube Kids tú no puedes solicitar para que te entren. Eso es cuando a YouTube te escogen. Bueno, pero está bien, si los escogieron, me imagino que Correcto. Eso abre otras puertas. Definitivamente. Y bueno, pero ahora vamos a hablar en nuestra próxima mitad del programa de cómo es eso de trabajar entre familias, de cómo es la parte generacional, porque Alberto ha estado en las dos caras, ¿verdad? En los dos lados, primero como hijo trabajando y como hermano y ahora como papá, así que eso es parte importante porque no es fácil, me imagino. Hay que poner unos límites y como dijiste ahorita, unas exigencias, pero yo creo que debe ser algo que llena a uno mucho de satisfacción, ¿verdad? Nada mejor que trabajar en familia. La satisfacción de ver a esta mujer, porque ya no es una niña, es una mujer, trabajando con esa seguridad, con esa inteligencia, con ese talento. Algo hiciste bien, algo hicieron los papás, una cosa, bien, todo el mundo. Yo pienso en un pulpo que tiene como que muchos tentáculos. Ella se mete en finanzas, se mete en actuación, se mete en dirección, se mete en escribirlo, en todo. Pues ella controla todo. Pues vamos a hablar de cómo es esa parte ahora, aquí con Alberto Carrión y Cristina Carrión,
en Good News. No se retiren, que regresamos en breve. Saludos de regreso a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lauser, aquí conmovida porque me encanta trabajar en familia. Y yo he trabajado con mis 2 hijas y mi familia de cine la considero como casi mi familia también, porque hay veces que uno trabaja tantas horas al día. Y yo no soy tu familia. Yo sé que tú y yo tenemos una relación. Que soy la más que te he durado en esta vida. Definitivamente. Más que tus hijas, porque no las tenías todavía cuando te conocí. Sí, así bueno, que... y yo he durado, yo soy antes de Tuto también. Y celebramos que el trabajar en familia creo que enriquece los proyectos, pero también puede ser complicado porque en familia no hay tiempo libre, siempre está uno creando y trabajando. Pero estamos aquí con Alberto Carrión y su hija Cristina Carrión, quienes acaban de, ¿verdad? En nuestro primer segmento hablamos de que revivieron la obra de Rocolandia, que originalmente eran unas canciones, unos discos y unas obras teatrales, y ahora se convirtió en ¿verdad? Una producción animada que está disponible en YouTube y en Prime. 10 episodios. Exacto, pero entonces dentro de todo esto queríamos hablar un poco ahora de esto de trabajar en familia y de ser creativos y de colaborar y de cómo uno, ¿verdad?, va integrando la parte familiar a la parte artística, Alberto, y queríamos que nos pusieras un poco, que nos contaras cómo fue desde pequeño, porque Camil, tu hermana, tu mamá, Carmen Enjuto, todos eran artistas, todos. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo fueron tu infancia? ¿Cómo fue? Niñez, no puedo decir niñez porque ya yo estaba ya. No, pero ¿cómo se criaron ustedes dentro para llegar a ser artistas todos? Criamos con mi papá era compositor, además de banquero y ese tipo de cosas, así que, y lo que a él le gustaba más era la música y la actuación. Era artista en el alma. Era un artista en el alma, definitivamente. Yo lo veía él componiendo en el piano y así mismo empecé yo a componer también en el piano. Los hijos imitando a los padres, ¿no? O sea que siempre se fomentó el arte. Siempre. Y de hecho yo quería ser biólogo marino, supuestamente. Y hasta que un día me di cuenta que yo no podía hacer otra cosa que no fuese músico. Y me acerco a mis padres y les digo, mira, tengo una noticia para ustedes, ya yo no voy a ser biólogo marino, yo voy a ser músico. Y se echaron a reír. Nosotros sabemos eso desde que tú tenías 5 años. O sea que te apoyaron y ahí pues te dedicaste. Siempre me apoyaron. ¿Te dedicaste a estudiar música dónde? Estudié en el Conservatorio de Puerto Rico, estudié con maestros privados, pero antes que eso... Autodidacta con grupos de rock para todas partes en el mundo, así que... O sea, que eso ya venía en la sangre. Estuve por mucho tiempo con un grupo que se llamaba The New Zealand Trading Company, por todo Estados Unidos y por un montón de sitios. ¿Y tocaban rock en inglés? Rock en inglés, correcto. Eso fue que en los 60. Finales de los 60, principios de los 70. Uh-huh. ¿Y viajaste el mundo con...? Bueno, viajé por muchísimos sitios. O sea, viajamos todo Estados Unidos, Canadá... las Bahamas fuimos también una vez a tocar. Llegaron hasta Japón, ¿no? No, a Japón no. A Japón fui yo después con Raíces. Ah, ok, eso era. Pero entonces de esas raíces rockeras que, ¿verdad? Después entonces tuviste otra etapa de cantautor y compositor que te sepultó, ¿verdad? Como uno de los grandes compositores y cantautores puertorriqueños con música de nueva trova, que se llamaba como más o menos así, ¿no? En los 70. Fíjate, a mí me han puesto muchos títulos. Me han puesto muchos títulos, exactamente. Y me han puesto como que si era de música de protesta. Yo nunca sentí que mi música era música de protesta. Y tú dejé algunos escritos y me dicen que yo era músico de protesta. No lo entiendo nunca. Yo era más música popular, música baladista, no sé, es otra cosa. De tus composiciones,
¿cuál te disfrutaste más o cuál le tienes más un recuerdo con más cariño? ¿Cuál de tus hijos tú quieres más? Eso está difícil. Pero dime por lo menos una, dos o tres que Bueno, obviamente, Amanecer Boricano, que se convirtió como en un himno. Que la gente lo ha adoptado de una manera muy especial. Pues para mí también tiene un significado muy especial. Pero tengo muchas canciones que para mí son importantes. Y no necesariamente las más famosas. Pero eso es de un catálogo de cuántas canciones que tú... Cientos de canciones. Sí. Wow. Y muchos artistas han grabado que la gente a lo mejor no sabe o no se acuerda que tú cantabas, pero también muchos artistas como quienes que han grabado tus canciones. Bueno, Ednita grabó canciones mías, Lucecita grabó muchas canciones, Dani Rivera, Marco Antonio Muñiz, José Luis Rodríguez el Puma. Wow. Mucha gente. Glenn también, ¿no? Glenn me también, imagino, ¿no? Porque todos los años. El primer LP de Glenn, la mitad de las canciones son mías. Uh-huh. Pero él entonces fue el que le dijo a Glenn que debe empezar a componer sus No, porque Glenn cuando fue a hacer su segundo disco, como yo lo ayudé en el primero, dándole canciones, vino donde me dijo, Alberto, necesito más canciones para mi segundo disco. Y yo dije, ok, tú eres un gran músico, tú tienes mucho sentimiento, tú eres inteligente, hablas hasta por los codos. Tú puedes hacerlo. Siéntate y escribe. No, yo no puedo. Yo también empecé a escribir y si tú oyes la primera canción mío, lloras de lo malas que eran. Así que siéntate, inténtalo y poco a poco ya tú verás. Y empezó. Y, bueno, ahora dicen que el estudiante sobrepasa al maestro. Y eso de que la musa de tu inspiración, los escritores a veces yo digo que es práctica, sentarse y disciplina. ¿Qué nos puedes contar un poco para la audiencia más joven que, ¿verdad? Tiene te ve como un ejemplo a seguir? 10% inspiración, 90% trabajo. Eso decía Gabriel García Márquez, que había que sentarse todos los días a escribir es un como oficio. un trabajo. Escribir es un oficio, escribir canciones es un oficio. Y si no lo cultivas y no lo trabajas y no lo buscas, pues mira, de vez en cuando te puede caer una manzana en la mano, si estás debajo de un árbol de manzana. Pero si no te levantas a coger las otras manzanas, no vives te vas a quedar con una. ¿Y todavía estás componiendo o qué? Bueno, acabo de componer como cuántas Rocolandia. canciones de Rocolandia. 8 canciones nuevas y 80 score tunes. Ah, wow. Y eso como eso es se te despierta de nuevo porque tú habías compuesto esas canciones originales Como de es Cristina Rocolandia. se levanta por la mañana y ya tiene una idea del cuento y dónde quiere una canción. Me dice, papi, componte una canción de tal cosa y se va a hacer las cosas de ella. Y yo pues por la tarde llegue, Cristina, ¿qué te parece esto? O sea que eso es on demand. On demand. Eso fue mucho con el Writers Room, cuando estábamos ya, o sea, trabajando para componer las canciones de Rocolandia. No, pero cuando estábamos trabajando los libretos, o sea, como que ya puliendo los libretos, siempre mirábamos y decíamos, ok, tenemos la librería de lo que ya existe de Rocolandia, podríamos usar esta canción si le cambiamos la letra a otro, pero si se necesita mira, aquí tenemos una idea para una canción que hable sobre esto. Por ejemplo, tenemos un episodio donde las cabritas se imaginan el chupacabra. Sería súper cool si tenemos una canción del chupacabra. Y entonces, papi, o sea, como que yo me iba a trabajar el Writer's Room y cuando regresaba, Cristina, escúchate esto, mira cómo lo tengo. O sea que te motivó a sacar las telarañas y a volver a componer. Él bailaba con un nene chiquito. Él me decía, Cristina, escucha eso, se ponía en el piano y entonces bailaba en el piano. Yo voy a verla tan pronto esta noche, voy para casa a verla porque ya es una más de... yo creo que, aunque parece ser que es para niños, yo creo que todos tenemos un niño interior y creo que nos podemos disfrutar mucho de esto. Se escribió precisamente, o sea, con lo que se llama el double viewership.
O sea, que es un producto para niños, pero también pensando en algo que los padres les guste sentarse a verlo con Claro. los niños. Qué bonito. Porque hay muchas cosas, y esto es algo que ya se ha estudiado y se está haciendo mucho ahora en términos de las producciones de niños que están siendo exitosas. Es que, ok, el padre va a tener toda la opción de diferentes cosas para enseñarles a los niños. Los niños al final del día lo van a escoger, pero los padres pueden ponerle las opciones. Y entonces iban a influir un poco en lo que ellos puedan, o sea, Claro, les y guste para los ver más con comerciantes, ellos. para los auspiciadores, pues si los Sí, papás están Si viendo... va a ser algo más elemental como vamos a cantar A, B, C, o sea, como que quizás los padres no quieran sentarse a ver eso mucho. Pero si tienen chistes así como que medio de doble sentido. No, y lindo que Pues, puedan, que tú puedas compartirlo con y que te lo disfrutes. Perdóname, doble sentido en Sano, el buen- sano, buen, sano, claro. que no se vaya, que no se vaya a pensar que hay nada. Por Al ejemplo, revés, está nuestro- muy cuidado de no haber una cosa sí, así. hasta tuvimos una a Mirelsa Modesti que también es, o sea, como Mirelsa, que una Sí, esa que eminencia. es una siempre psicóloga veía y se ella- aseguraba que todo estaba apropiado para ella venía al Writer's Room, que de cada tres o cuatro cada vez que reuniones. presentábamos como 3 episodios o 4 libretos de Venía episodios, pues Mirelsa ella venía a- para revisarlos. ¿Qué tiempo tienen los episodios? 11 minutos. 11 minutos. Ujú. Eso es un montón para animación. O sea que son 11 por 10. 110 minutos completos, Dos. dijiste 10 Pero episodios. Correcto. Sí, ese es mucho. los formatos nuevos, porque antes eran más largos, podía ser. Pero hoy en día con el internet y con El attention span. el attention es span como- de los niños, pues se hace más Pero más que no es corto. poco, lo que digo al revés, que 10 minutos es De bastante. hecho, Bluey, que es un Show un show A australiano, mi nieta le gusta son Bluey. de Son de 7 siete siete minutos. minutos, o sea, es menos. Sí. ¿Cuál es otro que es de 11 minutos? Paw Patrol. Paw Patrol. O sea, pero que más o menos, pues esto, si miramos a Bluey, que son 7 minutos, le añades 2 canciones, Ahí ahí tiene. están 11. Exacto, exacto. Yo creo que volviendo a lo de la familia, yo creo que me parece lindo que en el primer segmento nos dijiste que terminamos el segmento hablando de lo emocionante que había sido para ti trabajar con tu hija y verla a ella como, la describiste como un pulpo, porque los productores también y directora tienen que hacer muchas cosas para poder juntar todos los talentos. Y eso me hizo pensar que esto empezó, ¿verdad? Con tu mamá y con tu hermana y que me imagino que así debió haberse sentido también tu mamá. Cuéntanos un poco cómo ¿Tu ha mamá sido. componía, era escritora? No, o bueno, mi era- mamá es escritora. Por eso. Ella fue maestra de español en la universidad Y ella varias escribió cosas. los libretos Y originales. ella escribió los libretos que no originales. ¿Y Camil qué hizo en los Camil los dirigió originales? todo, o sea, Y ella ayudó en dirigió producción. sí, ayudó en producción también. Y en los el- LPs ella hacía de varios personajes. Pero cuando estábamos grabando los LPs, la que dirigía a los artistas era Camil y todo, y después en la obra de teatro fue la que dirigió la obra de teatro también. Y ahora no quiso participar, está no, retirada de está- verdad. está- Pero se está gozando todo. Me Pero imagino. fue bien generosa en todo y me dijo, mira Alberto, yo no voy a hacer nada con esto, yo no quiero nada de esto. ¿Qué tú necesitas que yo firme para que esto sea? Para que ustedes puedan para que ustedes seguirlo. y esto, yo no quiero nada de esto. O sea, solamente que quiero- volvemos a que el que se trabaja en familia, pues tiene ¿verdad? Unas ventajas increíbles, y es que eso que estás diciendo, que de momento Cristina desde por la mañana te decía, papi, necesito que compongas esta canción. Te dejaban Hoy, asignación, O sea, asignación. eso no se puede hacer cuando uno está trabajando con personas que están, qué sé yo, en otros países o en otras oficinas o en otros proyectos. No, y en ese momento yo estaba viviendo en casa de papi. O sea, que mami, literal o sea, te levantaban a trabajar. Se invirtieron los papeles un poco. Ahora Eso la que es daba así. las instrucciones y la que Es mandaba ella, era sí, Cristina. definitivamente. Yo estaba en total startup mode, así que para mí una de las formas era, ok, pues no estoy gastando en vivienda y viví con ellos. Pero Y yo eso- creo que estábamos fuera del aire cuando yo les estaba diciendo lo increíble de cómo Cristina controla todo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ella estaba, cuando estábamos haciendo el scoring, por ejemplo, nosotros empezamos haciendo un scoring sin saber, ¿no?
buscando cosas y de momento viene Cristina a escuchar y dice, papi, perdóname, ¿qué es esto? Eso no es. Esto no es una novela. No podemos llorar, los No nenes podemos van a llorar. Esto es de niño, esto tiene que ser más divertido, y entonces, pues, con ella allí mismo, yo empecé, pues, una cosa así, sí, esto sí, y ahí, pues, nos iba dirigiendo, ¿cómo te hace? Pues lo mismo que hizo con nosotros, lo hacía con los animadores, lo hacía y con los niños, los talentos, con todo, o sea, ella tenía un tentáculo, como te digo, un tentáculo en cada sitio, con los abogados, con los banqueros, o sea, todo. Bueno, el abogado un día me dijo, tu hija es casi banquera también. Pero, y trabajar con niños, o sea, porque las voces de los niños, eso es otro reto. Sí, no estamos hablando de artistas, ¿verdad? Profesionales, aunque esos nenes son todos profesionales. Son inteligentísimos y talentosísimos. Hay que tener un... Pero en términos de lo de dirección de niños y de voces en general, o sea, como que es bien distinto a como yo había dirigido teatro o, hasta en un mismo proyecto audiovisual, o sea, como que en vivo. Es bien distinto porque cuando tú haces una animación, cada persona tiene que grabar por su cuenta. O sea, tú no estás, o sea, actuación, acting is reacting. Definitivamente, o sea, como que tú o yo al estudiar actuación, al estudiar dirección, uno aprende acting is reacting, uno necesita un compañero de escena para tener esas reacciones genuinas. Pero entonces, al cada persona grabar individualmente en sesiones de 4 horas, no tienen esa referencia del otro actor, así que no saben de qué reaccionar. Y entonces ahí el director tiene que tener en mente exactamente, o sea, como que lo que dio el personaje anterior, como, o sea, la dirección de la escena, qué quieres sacar de la escena, y ahí sacarle ese performance y tener esa referencia. Me da la impresión de que lo que siento de ustedes, ¿verdad? Es que más que un trabajo, esto, cuando uno está pasándola bien, ya no se convierte, deja de ser trabajo y uno se despierta. A mí me pasa que yo digo, le puedo meter 12, 13, 14 horas y es porque uno está haciendo lo que le gusta. Esa es la filosofía para todo, o sea, como que en todo. Pero más que nada también tuvimos la suerte de encontrarnos con tanto talento genuino. Sí. Y con tanta gente que le metió alma, vida y corazón al proyecto. Y siempre buscábamos gente. Es una cosa que se nos dio el perfect storm, ¿no? Se juntaron las personas perfectas para hacer esto, para que quede como quedó. Correcto. Y hasta el mismo trabajar con niños, o sea, como que tú les veías la emoción, esa energía. Les veías la energía, para ellos hacer esto por primera vez era la cosa más grande del mundo y entonces, o sea, yo dirigía a los actores, las voces de los actores, pero para los niños también, o sea, como que utilicé acting coaches, o sea, como que, por ejemplo, Camila Monclova, que era parte de mi Writers Room, ella también tiene una escuela de actuación para niños. Y yo le dije que sea parte de mis acting coaches. Así que mis acting coaches terminaron siendo Camila, Mariana y Fefa, que Fefa también, o sea, como tremendo crew tenías ahí. Fefa, la de atención, sí. Porque ella también fue una maestra de Baldwin que me recomendó muchos niños y también hizo la voz cantante de diferentes personajes. O sea, así que ella también entró como acting coach, que era, o sea, si yo estaba, porque yo siempre tenía que estar fuera de cabina trabajando con el ingeniero de sonido. Ellos están dentro de cabina, que ya un actor adulto conoce cómo se brega, o sea, pero un niño necesita estar, o sea, como que emocionado, mantener esa energía, o sea, porque son sesiones de 4 horas. ¿Cuántas voces totales grabaron? 15 personajes, o sea, y entonces los niños eran 10 niños. Pero un proyecto puertorriqueño entre, mira, 40 y pico de animadores, 15, 20 más de ¿cuántos escritores? De o sea, voces, no he mencionado los actores, bueno, pero los actores de gente grande, o sea,
estaba Dagmar, hizo la mamá cabrita, Sunshine hizo el tío Tato. Imagínate, Sunshine. René Monclova hizo el abuelo Beri, que es más, ¿quieres hablar de generaciones trabajando? Teníamos a René Monclova representando ya La una generación mayor, original. Camila Monclova y Mariana Monclova representando mi generación. Y teníamos a Ignacio Monclova, que fue el niño más jovencito. En ese momento tenía 5 años cuando tenía 4 años cuando audicionó y 5 años cuando estábamos grabando. 3 generaciones. O de sea, Monclova. los 3 generaciones de Monclova están ahí Están Están presentes. representados los tres. Qué lindo. Y una pregunta, y en todo suena como muy lindo, tuvo que haber habido pelea, porque como toda familia, no, es que me gustaría saber, porque en las familias cuando hay mucha confianza también llega el momento en que uno dice, wait, espérate, no, o sea, fluyó obviamente, pero hay que hacer una... Mira, no te voy a decir que no tuvimos una que otra diferencia, claro, pero fueron leves. leve, o sea que fue Pero más fácil de el lo que placer pensaban. de trabajar con mi hija No y de tiene hacer precio. no tiene precio. Eso es Para mí, de las cosas más lindas y más maravillosas que me ha tocado en la vida. y Qué para bueno. mí el trabajar con mi papá es algo que yo creo que yo voy a llevar por el resto de mi vida y que para mí es Bueno, yo sé que esto no va a ser, yo sé que un no va a ser la highlight. primera y me No va a estaban ser la diciendo primera. que sus hermanas también participaron y tus primas. No, mi Bueno, tu hermana- mi hermana pequeña, que mi hermana del medio vive bien lejos. ¿Cuál es pero, su nombre? Kaya vamos a- Carrión. Ajá. Ella Claudia, hizo- pero Claudia Kaya. le decimos Kaya y todo el mundo la conoce como Kaya. Pero ella participó en el coro, o sea, y también hizo la voz cantante de 2 personajes. Ujú. Así que Y la otra pues no participó porque está en Australia, Vive- pero también, También hubiese hubiese cantado y participado, sí. participado. Sí, sí. y los ha estado bien músicos. pendiente y bien presente. Es más, la que me dio la idea original de las inspiraciones y, o sea, como que dónde mirar lo que se está haciendo hoy día, pues para mí, o sea, como que me lo dio mi hermana, porque mi hermana en ese momento estaba teniendo hijos. ¿Cuál de ellas? La que vive en Australia. Ah, Así que ella estaba ya teniendo hijos y entonces, o sea, como que me dijo, mira, estamos viendo este show, o sea, enfócate en animación. Así que ella me guió mucho desde Australia con el feedback de lo que es ser madre, de lo que es tener niños, porque yo no soy madre todavía. todavía, pero Así ya que- tienes un bebé, porque parir Yo esto tengo es un... 7 eso- cabritas. Exacto, Así que- eso es Siete un... cabritas, eso 10 es un- episodios. un proyecto. Y entonces, planes de seguirlo, me dijeron pues que sí, pero hasta ahora hay algo en proyecto, o sea, ¿ya están escribiendo los próximos o todavía no? Yo estoy más o menos desarrollando ideas, así que, pero Pero sí, todo eso está por esperamos, si Dios quiere, empezar producción. O de sea, una- que te sacaron del retiro, Alberto Carrión está entregado escribiendo, qué bueno, y que... Y gozándomelo un montón. eso es lo más que importante, eso es lo más importante. Me y con preguntaste de los familia. músicos. Los músicos, Pero, ¿cómo pues, se grabó? Los músicos, bueno, el arreglista principal fue Eduardo Reyes, que hizo un trabajo maravilloso, porque nos metimos, él tenía un estudito de él pequeño en Dorado, y es un cuartito como este. Y ahí grabamos todo lo que es la música de Rock and Roll, se grabó en un estudio pequeñito, pero con un equipo muy bueno y con el oído maravilloso que tiene Eduardo. Y entonces, además de eso, pues Jorge Lavoy puso toda la Imagínate, guitarra. Imagínate. Que yo le digo a Jorge que tú le pusiste rock a Rocolandia. Ujú, porque es Él importante. toca una guitarra, unos solos de rock maravillosos. Es una cosa. El tenerlo a él es una garantía. ¿Y tú tocaste algo? Yo ¿Algún toqué instrumento? mucho la flauta flauta. dulce. Ah, La flauta dulce que le da, de hecho, le da como un twist. un twist a la música incidental, al scoring. Ujú. En mucho está hecho con la flautita, que le da como una Una cosa magia, fresca, una sí, magia sí, distinta. sí. sí. Scoring Y es- también hacía keyboards, pero había un instrumento más que es bien diferente, que es la misma voz de él. Ah, bueno, sí. sí. ¿Cómo es eso? No, Enséñanos. que creamos Un sonido. un sonido
digitalmente, pero usando iVoox y cambiándola. ¿Cómo iba? Como era No, un poquito, es que está ronco. Es que estoy ronco, Él pero hacía du. entonces lo cambiamos digitalmente y sonaba espectacular. Bueno, maravilloso. pero vamos a dejarlo para que la gente entonces tenga curiosidad y busquen Rocolandia, la serie animada en YouTube, en Prime Video, YouTube Kids y que apoyen. Y lo vamos a colgar también en nuestra página de Instagram Claro, para que de ahí puedan llegar directo. Muy bien, a muy bien. disfrutar. Eso me gusta. Sí, no solo para niños, también para adultos como yo, que tenemos la Todos niña tenemos el niño por dentro. vivo por dentro, así que voy a hacer Una obra Si de tú arte supieras sin duda. que estábamos celebrando un poco porque acabamos de llegar a 40 millones de views. Wow, Eso, bravo, buenas bravo. noticias, good news, Así eso es que lo que estamos- nos gusta, eso nos poco gusta. a Pues poco ahora vamos ojalá creciendo, que ¿no? sigan creciendo. Está viéndose en Argentina, Wow. en Chile, México, Perú. Eso sí que son buenas España noticias. también, o sea, Desde todo Puerto Rico, Latinoamérica. con amor. Gracias por haber estado con nosotros, Alberto Carrión, Cristina Carrión. Mucho éxito y regresen para seguirnos contando Y de gracias a sus ustedes proyectos. y gracias a todos Hasta y todos los que luego, nos y- escucharon, vayan a ver a Rocolandia A ahora. Rocolandia. Gracias y hasta la semana próxima. Esto fue Good Bien. News. Hasta luego.